Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Es increíble poder ver cómo hoy en día, ante la caída de un predicador, evangelista o pastor, no solo Satanás y sus demonios hacen fiesta, sino que muchos otros también están celebrando con el diablo. Tema del cual estaremos hablando hoy. No te lo pierdas y quedas en sintonía. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Proverbios capítulo 24, versículo 17, al cual le damos lectura en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice así: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Estas importantes palabras son leídas en el libro de Proverbios y recomendadas de parte de Dios a nuestra vida. De ninguna manera nos es permitido el tener algún tipo de regocijo o de alegría al ver la calamidad o la tragedia de aquel que nos ha hecho mal. Y si estas recomendaciones las hace Dios en cuanto a aquel que nos ha hecho mal, en cuanto a aquel que es considerado nuestro enemigo, ¿cuánto más no será delante del Señor un error el poder burlarse o el poder sentir regocijo por aquellos que han fallado delante del Señor siendo nuestros hermanos? La Biblia nos enseña que es algo desagradable totalmente ante Dios el que alguien tenga esta clase de actitud. Ahora es interesante, en la palabra del Señor se nos enseña que cuando un hombre o mujer viene a los pies de Cristo y se convierte al Rey de Reyes y Señor de Señores, ciertamente hay regocijo en el cielo, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sin lugar a dudas ocurre lo contrario también cuando alguien que camina en la justicia, en la verdad, un predicador o evangelista o pastor o cantante o adorador que antes servía al Señor, de pronto se aparta del camino angosto para andar por el camino ancho. Sin lugar a dudas podemos entender que el diablo hace fiesta con sus demonios en un sentido espiritual, al lograr la caída de un hombre que estaba ganando almas para Cristo, que estaba predicando el evangelio, predicando la palabra del Señor. Y esto es bien entendido, que el diablo se goza ante la caída de los hombres y mujeres de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos de nuestros hermanos, por qué muchos de los que se suponen que forman parte del ejército de Jesucristo, también llegan a sentir cierta satisfacción casi diabólica al ver caer a un hombre o mujer predicador de la palabra de alguna otra denominación o inclusive dentro de sus propias mismas? Amados hermanos, esto no debe ser así. El libro de Proverbios capítulo 24 versículo 17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No nos es permitido en ninguna manera sentir alegría ante la caída o ante el mal que le suceda a un enemigo nuestro, cuanto más a uno de nuestros hermanos. Esto definitivamente nos lleva al punto número 1, que es algo desagradable ante Dios. Proverbios 24, 18 dice la palabra: no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. Dios, sin lugar a dudas, está viendo nuestra reacción, nuestra actitud y nuestro carácter. Él nos ha encomendado por medio de los labios de nuestro Señor Jesucristo el amar a nuestros semejantes, el amar a nuestros enemigos. De hecho, cuando a Cristo le preguntaron el primer y más grande mandamiento, Él también incluyó el segundo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, es increíble, como lo decía al principio, poder ver al grado de egoísmo, de envidia, de celo ministerial al que hemos llegado, que muchos, al enterarse que algún otro predicador, pastor o evangelista de alguna otra denominación o del mismo gremio del evangelio ha caído,
sienten una satisfacción y hasta se burlan y deleitan. Algunos expresan su diabólico gozo a través de las redes sociales. La palabra del Señor nos enseña que esto es desagradable ante Dios, pues no solamente los obreros son pocos, y cuando alguno de estos pocos caen, muchos de los mismos creyentes cristianos evangélicos sienten regocijo y se alegran y lo atacan y lo terminan de destruir. Dicho de otra manera, están celebrando con el diablo. Esta clase de personas no están determinadas ni saben de qué lado están peleando la batalla. Amados hermanos, es algo triste, lamentable. Es algo de lamentar terriblemente cuando un hombre, una mujer que predica la palabra del Señor de pronto cae o es descubierto en algún tipo de pecado o falta grave, y sabemos que no solamente su nombre queda manchado, no solamente su prestigio queda manchado, sino que también esto viene a ser un duro golpe a nivel general, porque el mundo y las otras religiones comienzan a señalar en contra totalmente de lo que está pasando. Es desagradable ante Dios hacer esto, aún con nuestro enemigo, cuanto más con nuestros semejantes o nuestro prójimo o nuestro hermano. Punto número 2, quiero hablar acerca del síndrome de Caín. Y es que la realidad es que muchos hombres y mujeres llegan a tener tal grado de envidia, de celo por el ministerio o por la forma en que Dios ha levantado a otro hombre o mujer, que desahogan sus sentimientos a través de señalamiento de los errores o de falta de otros. Yo no estoy en contra que la apostasía debe ser denunciada, en ninguna manera, nosotros también lo hemos hecho. Pero debemos de tener sumamente cuidado y supervisar nuestro corazón si realmente es que estamos defendiendo en honor, en amor a la verdad, o simple y sencillamente estamos defendiendo nuestros propios intereses y enalteciéndonos, como dicen por ahí, haciendo leña del árbol caído. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia en cuanto al síndrome de Caín: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este es el síndrome del hermano mayor. Lo vemos reflejado en Caín, hermano mayor de Abel, en el principio, como también se refleja en cierta manera en el hermano mayor del hijo pródigo, que al ver la aceptación de Dios, al ver la aceptación del Padre ante aquel que ha presentado ofrenda ante él, Caín termina totalmente disgustado, lleno de amargura, lleno de rabia, lleno de egoísmo y de envidia, al ver que la ofrenda de Abel fue mejor aceptada que la de él. Esto lleva a sentir un rencor, un odio contra su hermano, al punto que procura su muerte y lo termina cumpliendo. De esta misma manera se manifiesta el síndrome de Caín en la vida de muchas personas. Ellos se ven a sí mismos y notan que no son tan usados como otros hombres lo son. Ven a sí mismo y ven que no tienen la magnitud de templos que otros tienen, por ejemplo, o que no están logrando las cosechas o ven que otros cosechan, y se despiertan en envidia, en egoísmo, en celo por ver cómo Dios está usando, levantando a otros, y en lugar de alegrarse porque más hombres se levanten en la predicación de la palabra del Señor, se sienten totalmente llenos de tristeza, llenos de amargura, llenos de dolor, porque ellos ven que otros son aceptados, son levantados, son ungidos, y sus ministerios parecen no progresar mucho. Se les olvida que al final de cuentas todos estamos peleando en la misma batalla, y que cuando alguien es levantado para predicar la palabra, debería ser nuestro regocijo y alegría el poder ver cómo Dios está levantando a otro hombre, a otra mujer, para pelear contra los reinos de las tinieblas. Pero el síndrome de Caín no permite esto. El síndrome de Caín provoca que realmente sintamos odio y celo e ira contra aquellos a quien Dios está utilizando. Esta actitud también se ve reflejada en el punto número 3, la actitud de Edom. La Biblia nos enseña que hubo una nación llamada Edom, de los edomitas,
Y cuando Dios, por causa de haberse Israel apartado de sus caminos y rebelado contra él, ido en rebelión contra él y caído en idolatría y paganismo, Dios permitió que Israel cayera en manos de sus enemigos. Los asirios y los babilonios vinieron para poseer las tierras de Jerusalén, y para entonces Edom se quedó viendo con mucha satisfacción. La nación de Edom se alegró al ver lo que le estaba sucediendo, se burlaron al ver lo que le estaba pasando a Israel, mientras Dios estaba tomando nota de todo aquello. La Biblia nos enseña en el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 12, que vino la reprensión de parte de Dios a Edom de la siguiente manera, diciendo: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dios llamó la atención severamente y envió profetas posteriormente para poder enjuiciar, para corregir, para señalar la falta de Edom. Porque Edom manifestó alegría el día que Israel era llevado en cautivo. Amado pueblo de Dios, no importa si es la mano del Señor que está castigando a un hombre, nosotros no debemos sentir satisfacción, alegría o gozo o alguna clase de deleite al ver lo que le está pasando a esa persona. Muchas veces nos sentimos tan satisfechos que decimos: bueno está que le haya pasado eso, se lo merecía, ya era justo que eso le sucediera. Eso le está pasando por esto y aquello. Nos sentimos realmente orgullosos de lo mal que le está pasando a otra persona. Pueblo de Dios, esa clase de conducta y de actitud es bien entendida cuando estábamos en el mundo, porque no teníamos el conocimiento de las cosas de Dios, no teníamos el temor de Jehová. Pero hoy que hemos llegado a entender que la palabra de Dios nos dice: amad a vuestros enemigos, amad a vuestros semejantes, que si realmente os hicieren un daño y os pegaren en una mejilla, la Biblia dice poned la otra. Entonces, amado pueblo de Dios, debemos entender que si se nos demanda esto en contra de nuestros enemigos, ¿cuánto mayor será la demanda para nuestros hermanos? Nosotros no podemos sentirnos satisfechos. A veces hay hermanos dentro de la misma congregación, miembros de la misma congregación, que sienten pleitos y comienzan en disensiones unos con otros, y cuando de pronto uno de ellos falla o cae en pecado, el otro siente satisfacción y dice: yo sabía que él no andaba bien, yo sabía que era cuestión de tiempo para que cayera. Pareciera, como decía nuestro hermano Girión hace poco, que esa persona estaba orando para que el otro cayera. Hermano Josué Girión, de manera sorprendente, manifiesta que en algunas ocasiones ha recibido cartas en las cuales ministros, predicadores, supuestos pastores, entre comillas, le escriben diciendo: estamos orando para que usted caiga de la gracia. Mire, hay hombres y mujeres realmente dentro del mismo camino del evangelio que al ver la bendición, la forma en que Dios ha levantado un ministerio, arden de envidia, arden de egoísmo, que algunos de ellos casi oran ante Dios para que esa persona caiga en pecado. Este tipo de personas no entienden ni siquiera de qué lado está peleando la batalla, no saben si están peleando del lado de Dios o del diablo. Porque cuando una persona que predica la palabra, sea un pastor, un evangelista, un predicador o algún otro hombre, ciertamente falla delante del Señor, es un golpe para el cuerpo de Cristo. A la vez aprovecho para decirle a usted, amado hermano, amado siervo del Señor, usted que comparte la palabra, usted que toca un instrumento dentro de la iglesia, usted que participa de los privilegios dentro de una obra, usted que está sirviendo dentro del reino de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No dejes que el diablo te engañe también con la manipulación del pensamiento que dice: si a estos grandes hombres de Dios están cayendo en pecado, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Sabes qué sucederá con nosotros? Que debemos velar y estar atentos de que no nos suceda lo mismo. En ninguna manera debemos permitirle al diablo tomar ventaja. La palabra del Señor dice: someteos a Dios y Él huirá de vosotros. Sometémonos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Pueblo del Señor, es importante el poder tomar esto y en lugar de estar enfocado en los errores, en las caídas o burlándonos de las caídas de otro o señalando el pecado de otro, debemos de velar por nosotros mismos. Esta no es la actitud correcta ante una circunstancia donde un hombre o una mujer ha fallado.
La Biblia nos dice: no debiste haberte alegrado de la caída de los hijos de Judá, le dice el Señor a la nación de Israel, de Edom, por cuanto se burlaban de la nación de Israel. Tenemos, por el contrario, en el punto número 4, un maravilloso ejemplo de cuál debe ser nuestra conducta. Y tenemos el ejemplo de David en 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. La mayoría de nosotros conoce la historia de lo que aquí está sucediendo. La mayoría tiene conocimiento de lo que pasa en esta escena. La verdad es que Dios había ungido al rey Saúl con anterioridad, como una respuesta al clamor y a la petición del pueblo que querían tener un rey como las demás naciones de la tierra. Pero con el paso del tiempo, Saúl, siendo el rey de la carne, comenzó a manifestar déficits en su reinado, comenzó a manifestar desobediencia, comenzó a manifestar el apartarse de Dios. Por lo tanto, Dios puso fin a su reinado. Y la palabra del Señor nos indica que el profeta Samuel es enviado a ungir a otro jovencito llamado David. Ya usted y yo conocemos la historia. Y la Biblia nos indica que cuando David fue ungido, a pesar de haber sido ungido como rey, se mantiene durante muchos años en una manera subordinada, en una manera secreta. Y la palabra del Señor nos enseña que con el paso de los días, Saúl intenta matar a David continuamente. Comienza a despertarse un odio, una rencilla, una envidia contra David, porque cuando venció a Goliat, muchas veces el pueblo de Israel cantaban y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esto aparentemente minimizaba la imagen del rey Saúl. Por lo tanto, Saúl comenzó a levantarse en un cierto odio demoníaco contra David para matarlo, para quitarle la vida. Y en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de tomar venganza contra Saúl, tuvo la oportunidad de tomar en sus manos la vida de Saúl. Pero la Biblia nos enseña que David tomó la determinación firme y dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Esto a pesar de que Saúl ya había fallado, a pesar de que Saúl había cometido tantos errores, y a pesar de que Dios ya había dado su desaprobación en cuanto a Saúl. Aún así, solo por el hecho de que en dado momento haya tenido la unción o haya sido ungido como rey, David decide respetar esto. Y esta es una conducta de acuerdo al corazón de Dios. La Biblia nos enseña aún que en el día de su muerte, cuando Saúl murió, y Saúl murió en la guerra, y la noticia es llevada por una amalequita a David, David no se regocijó. David no se gozó diciendo: ahora sí voy a reinar porque Saúl ha muerto. Por el contrario, ante el orgullo vanidoso contra el cual llegó el amalequita diciendo la noticia, David se molestó tanto y dijo: por cuanto no tuviste temor de hacer esto con el ungido de Dios, tu cabeza será cortada. Y la palabra del Señor dice que aquel hombre fue asesinado por causa de esto. ¿Por qué? Porque David tenía un profundo respeto por aquel a quien Dios había ungido, a pesar de que se había desviado, había caído en pecado y había cedido a la desobediencia. Amado pueblo de Dios, ¿cuánto podemos aprender de esto? ¿Cuánto podemos rescatar de esta palabra e imitar la actitud de David? Muchas veces nos apresuramos a hacer juicios a la ligera. Pueblo del Señor, yo no sé a qué denominación pertenece usted que está escuchando en esta hora la palabra de Dios, pero el día de mañana, cuando veas algún otro ministro, predicador o pastor caer de alguna otra denominación, sea Asamblea de Dios, sea Misión de Santidad Cristiana, sea Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Nazareno, Cuadrangular o alguna otra denominación de los que predican la palabra del Señor, tú y yo no deberíamos alegrarnos. Por el contrario, se nos recomienda severamente por medio de los escritos del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. En Gálatas capítulo 6 versículo 1, la Biblia dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos nosotros estamos en esta misma línea peleando la batalla. Pueblo del Señor, el día de mañana podría ver que nosotros seamos los que cometamos una falta. Dios nos libre de esto, Dios nos guarde de ello.
Pero no deberíamos tener la presunción para señalar a otros, sentir satisfacción ante su caída, sabiendo que nosotros estamos en la misma línea y que tarde o temprano podría pasarnos lo mismo. Hay un dicho en Guatemala que dice: hoy por ti, mañana por mí. Y realmente esto muchas veces se convierte en una realidad. Pueblo del Señor, es importante entender y saber que no hemos sido llamados para hacer leña del árbol caído o para levantar nuestra imagen por encima de aquel que se ha derrumbado. La palabra del Señor nos enseña realmente que debemos amarnos los unos a los otros, y no es permitido esta clase de actitud. En ninguna parte de la palabra de Dios es permitido que alguien se burle ni aún de su enemigo. La Biblia nos enseña, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurables en el espíritu. La triste y cruda realidad es que muchas veces esto no está sucediendo hoy en día. En lugar de que nosotros como hermanos podamos extenderle la mano a aquel que ha fallado, que ha caído, muchas veces terminamos señalándolo, hundiéndolo y descuartizándolo con nuestras palabras. Amados hermanos, mucho del pueblo del Señor está siendo herido en batalla, y dentro de esta batalla espiritual algunos van para adelante y otros retroceden. Pero siendo nosotros soldados del mismo ejército, en ninguna manera deberíamos dejar tan fácilmente que el diablo destruya a aquellos que son nuestros compatriotas, nuestros colegas en la batalla, que son soldados del mismo ejército. Debemos entonces pensar y meditar y reflexionar mediante esta palabra y reconocer que muchas veces hemos hecho mal cuando ante aquel que ha caído, ante aquel que ha fallado, en lugar de orar por él para restaurarlo espiritualmente, hemos manifestado el ego de nuestra carne, el orgullo de nuestra carnalidad, burlándonos, riéndonos, señalándolo y haciéndolo pedazos cuando debimos haberlo ayudado. Lo importante de la palabra de Dios y lo importante es que aún tenemos el tiempo para poder corregir ciertos errores. Pueblo del Señor, si usted sabe de algún hermano, de alguna hermana que le ha fallado a Dios, en lugar de regocijarse y de terminar echándolo para el mundo, debemos de procurar restaurarle, como la palabra del Señor nos dice, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Este es el mensaje en esta hora de la tarde. Amado pueblo del Señor, no celebremos más con el diablo la caída de alguien que falla. No estemos celebrando con el diablo el error de otros que fallan, sino por el contrario, apelemos a nuestras rodillas, clamemos por él y pidamos misericordia. El amor de Dios sea en nuestras vidas y en nuestros corazones, y adelante, sabiendo que la venida de Cristo se acerca. Pueblo de Dios, animaos los unos a los otros con estas palabras, las palabras de que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene pronto a levantar a su iglesia. Oramos en esta hora, amado Dios y Padre que estás en gloria. Doy la honra y la gloria a tu nombre, Señor amado, sabiendo lo que tu palabra dice, Señor, y habiéndola presentado en esta hora. Oro, Señor, para que este mensaje, esta predicación de tu palabra llegue a los corazones y tú seas haciéndola mucho más fructífera en la vida de aquel, Señor amado, que escuche. Padre bendito, hoy vivimos en un tiempo de modernización. Vivimos en una era digital, Señor amado, en la cual exhibimos, nos alegramos el poder exhibir y burlarnos, señalar el pecado de los demás. Te pedimos, Señor eterno, que seas tú teniendo misericordia. Oh Dios de gloria, ayúdanos, Señor amado, a señalar lo que realmente es una falta delante de ti, pero ayúdanos a poner amor para restaurar a aquel que ha fallado, Señor, y que clama a gritos por ayuda y que muchas veces no entendemos su lenguaje. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tuya es la honra, la gloria y el honor. Oh Dios eterno, gracias en esta hora. Bendito es el nombre del Señor.